Déjenme saber en qué país están disfrutando esta historia. Me encantaría saberlo. El pozo de agua en las profundidades del interior de Bahía, rodeada por colinas y bosques espesos, se encontraba una aldea olvidada por el tiempo. Su fuente de vida era un antiguo pozo de agua, venerado por generaciones. Las leyendas decían que el pozo había sido bendecido por un espíritu ancestral, otorgando prosperidad a los aldeanos. Sin embargo, también había una advertencia. Nunca debían perturbar la tranquilidad del pozo durante la luna llena. Aquellos que osaran desobedecerlo despertarían una maldición más antigua que la misma aldea. Por años, los aldeanos respetaron esta regla, hasta que una noche, la ambición y el miedo rompieron el pacto. Capítulo 1. Luz en la oscuridad. La noche había caído sobre la aldea como un manto pesado. El sonido de los grillos llenaba el aire, interrumpido solo por el crujir de ramas bajo. Las botas de un hombre que caminaba con paso rápido hacia el pozo. Se trataba de Lucas, un joven pastor conocido por su valentía, pero también por su insaciable curiosidad. La luz de la luna llena iluminaba el camino, haciendo que las sombras de los árboles se alargaran y danzaran como espectros. Lucas llevaba consigo un balde de madera y una linterna. Esa noche, algo lo había empujado a romper la regla sagrada de la aldea. Había escuchado susurros entre los ancianos, historias de riquezas ocultas en el fondo del pozo, y no podía resistir la tentación de comprobar si eran ciertas. Cuando llegó al pozo, un escalofrío recorrió su espalda. Había algo diferente en el ambiente, algo pesado e indescriptible. La luna se reflejaba en la superficie del agua, que parecía más oscura de lo habitual. Lucas dejó la linterna en el suelo y se inclinó sobre el borde del pozo. ¿Qué secretos escondes?, murmuró para sí mismo, mientras bajaba el balde con cuidado. El sonido del balde golpeando el agua resonó como un eco interminable. Pero, en lugar de la tranquilidad habitual, un sonido bajo y gutural emergió desde las profundidades. Lucas retrocedió de un salto, su corazón latiendo con fuerza. De pronto, el aire se volvió más frío, y una brisa helada surgía del pozo, cargada con un olor a hierro y putrefacción. «Lucas, ¿qué haces aquí?», gritó una voz desde los árboles. Era Ana, su hermana mayor, que lo había seguido tras notar su ausencia. Lucas no tuvo tiempo de responder. Del pozo emergió un ruido ensordecedor, como el gruñido de un animal salvaje, mezclado con el eco de una voz humana. Ambos retrocedieron mientras una figura comenzaba a formarse en la boca del pozo. Primero fueron unas manos largas y huesudas, cubiertas de un pelaje grisáceo. Luego, una cabeza con ojos amarillos brillantes que parecían atravesar sus almas. Ana gritó y tiró de Lucas, obligándolo a correr. El pozo quedó atrás, pero el gruñido de la criatura resonaba cada vez más cerca, mientras corrían hacia la aldea. Lucas comprendía el error que había cometido. Había despertado algo que nunca debió ser perturbado. Cuando finalmente llegaron a la aldea, los gritos despertaron a los vecinos, quienes salieron de sus casas con antorchas y herramientas improvisadas. Ana trató de explicar lo sucedido, pero las palabras se ahogaron en su garganta al ver cómo una sombra inmensa aparecía entre los árboles, seguida de unos ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. La maldición había despertado, y esa noche marcaría el inicio de una serie de horrores que cambiarían la aldea para siempre. Ecos del pozo El Caos se había apoderado de la aldea. Los aldeanos, confundidos y aterrorizados, se reunieron en la plaza central mientras los gruñidos de la criatura resonaban entre las casas. Nadie sabía qué hacer. Los más ancianos susurraban sobre la antigua maldición, recordando fragmentos de historias que parecían demasiado lejanas para ser reales. Lucas y Ana estaban en el centro de la multitud, tratando de explicar lo ocurrido. «Era una bestia», dijo Lucas con la voz temblorosa. «Algo salió del pozo, algo que no es de este mundo». «¿Qué hiciste, Lucas?», preguntó uno de los ancianos, mirándolo con ojos acusadores. «Sabías que no debías ir al pozo durante la luna llena». Lucas bajó la cabeza, sintiéndose invadido por la culpa. Sabía que había cometido un error, pero no había imaginado que las consecuencias fueran tan devastadoras. De pronto, un grito rompía el aire. Uno de los aldeanos,
que había intentado regresar a su casa para buscar a su familia, apareció corriendo hacia la plaza con la ropa rasgada y el rostro lleno de arañazos. «¡Nos está cazando!», gritó antes de colapsar en el suelo. La criatura no era solo una amenaza distante, estaba allí, acechándolos, jugando con su miedo. Los aldeanos comenzaron a formar barricadas improvisadas, usando mesas, carros y cualquier cosa que pudieran encontrar. Mientras tanto, los más jóvenes discutían si debían intentar enfrentarse a la bestia o huir hacia el bosque. Ana se acercó a Lucas y lo sujetó por los hombros. «Tenemos que hacer algo. Esto no se detendrá hasta que descubramos cómo romper la maldición». Lucas asintió, aunque el miedo lo consumía. El pozo. Todo comenzó allí. Quizás la respuesta también esté en el pozo. Con una resolución renovada, ambos decidieron que regresar al origen de la maldición era su única esperanza. Mientras la aldea luchaba por sobrevivir una noche de terror, Lucas y Ana se preparaban para enfrentar el oscuro secreto que había permanecido enterrado por generaciones. El secreto del pozo. La noche parecía interminable. Las barricadas de los aldeanos temblaban bajo los embates de la criatura, cuyos gruñidos resonaban como advertencias del inevitable enfrentamiento. Mientras tanto, Lucas y Ana se dirigían al Vinsteinasons pozo, armados con solo una linterna, una cuerda y la esperanza de hallar respuestas. Al llegar, la luna iluminaba el lugar con una luz espectral. El pozo parecía aún más oscuro, como si su profundidad ocultara algo vivo y malévolo. Ana colocó una mano en el hombro de Lucas. «No hay vuelta atrás. Lo que sea que encontremos aquí, lo enfrentaremos juntos». Lucas asintió, pero el miedo lo consumía. Ató la cuerda alrededor de un árbol cercano y la aseguró a su cintura. «Voy a bajar. Si algo sale mal, corre». Ana quiso protestar, pero la determinación en los ojos de su hermano la detuvo. Lucas comenzó a descender lentamente, el eco de sus movimientos resonando en el vacío. El aire se volvía más frío con cada metro que bajaba y el olor a hierro y humedad se hacía insoportable. Finalmente, sus pies tocaron el fondo. Encendió la linterna y observó a su alrededor. El suelo estaba cubierto de marcas extrañas, como si algo hubiera estado tallando símbolos en la roca durante siglos. En el centro del pozo había un altar rudimentario, cubierto de velas apagadas y restos de huesos pequeños. De pronto, un susurro llenó el espacio. «Has venido a romper el pacto». Lucas giró, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie. La linterna parpadeó, y por un momento, las paredes del pozo parecieron moverse, como si estuvieran vivas. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz reverberando en el vacío. La respuesta fue un gruñido profundo, seguido de un par de ojos amarillos que brillaron en la oscuridad. La criatura había estado allí todo el tiempo, observándolo, esperando. Lucas retrocedió, pero tropezó y cayó junto al altar. En ese momento, notó algo. Una antigua daga incrustada en la piedra, cubierta de inscripciones. Ana, desde arriba, escuchó el grito de su hermano y comenzó a tirar de la cuerda con todas sus fuerzas. Lucas, con un impulso desesperado, agarró la daga y la levantó, apuntándola hacia la criatura. Esta se detuvo, como si reconociera el objeto. Sus gruñidos se transformaron en un lamento desgarrador. «El pacto no puede ser roto», murmuró la criatura antes de desvanecerse en una nube de humo negro. Lucas, temblando, fue arrastrado hacia arriba por Ana. Cuando finalmente salió del pozo, ambos colapsaron, jadeando. En sus manos, Lucas aún sostenía la daga, su superficie brillando débilmente bajo la luz de la luna. «Esto es la clave», dijo mirando a Ana. «Pero aún no hemos terminado». La aldea seguía bajo amenaza, y aunque habían encontrado una posible solución, sabían que lo peor estaba por venir. La maldición había sido desafiada, y ahora el verdadero horror estaba a punto de desatarse. Raciones. El susurro del agua en las profundidades de una selva espesa, no muy lejos de otra aldea bahiana, se encontraba una cascada que los aldeanos habían bautizado como la voz de los ancestros. Este lugar, rodeado por imponentes árboles y una niebla perpetua, era venerado y temido a partes iguales. Las aguas cristalinas caían desde una altura impresionante, creando un rugido constante que,
en noches de luna llena, parecía transformarse en susurros. La leyenda local hablaba de un pacto antiguo. Según los ancianos, una mujer de la aldea, desesperada por salvar a su hijo de una enfermedad incurable, había invocado a un espíritu lupino junto a la cascada. Este ser, mitad hombre y mitad bestia, accedió a ayudarla, pero a cambio de algo más valioso que su oro: su linaje. Desde entonces, cada descendiente directo de la mujer estaba condenado a transformarse en un monstruo bajo la luz de la luna llena, especialmente si se acercaba a la cascada. Los más jóvenes de la aldea solían tratar la historia como un cuento para asustar niños, pero Marta, una joven cazadora, había crecido escuchándola de labios de su abuela. Ella no creía en maldiciones ni espíritus, pero también sabía que la selva podía ser cruel con los incrédulos. Esa noche, una luna llena brillaba sobre la aldea, y Marta decidió desafiar las advertencias. Había rumores de que una manada de lobos estaba atacando a los animales de la región, y varios aldeanos habían perdido sus cabras y gallinas. Marta, armada con su arco y acompañada por su fiel perro, Sombra, siguió las huellas hacia la cascada. El sonido del agua se hacía más fuerte con cada paso, y la niebla comenzaba a envolverlos como un velo espeso. Cuando finalmente llegaron, el aire era helado y el brillo de la luna iluminaba la cortina de agua que caía con fuerza. Marta examinó el terreno en busca de rastros de los lobos, pero lo que encontró la hizo detenerse. Había marcas profundas en el suelo, como si unas garras gigantes hubieran rasgado la tierra. Sombra comenzó a gruñir, el pelo de su lomo erizado. «Tranquilo, chico», dijo Marta intentando calmarlo, aunque ella misma sentía un escalofrío recorrer su espalda. De pronto, un aullido resonó en la distancia, seguido por un eco que parecía provenir directamente de la cascada. Marta levantó su arco, tensando la cuerda. La niebla parecía moverse, girando en espirales que la hacían sentir observada. Entonces lo vio, una sombra enorme, de pie entre los árboles, con ojos amarillos que brillaban como brasas en la oscuridad. Marta disparó una flecha, pero la sombra desapareció antes de que el proyectil pudiera alcanzarla. El gruñido que siguió fue suficiente para helarle la sangre. Sombra ladró y corrió hacia la criatura, perdiéndose en la niebla. Marta intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. Corrió tras él, adentrándose más en el territorio prohibido. Cuando llegó a la orilla de la cascada, lo que vio la dejó paralizada. Sombra estaba frente a ella, pero no era el mismo perro que había traído consigo. Su cuerpo temblaba, sus ojos habían adoptado un brillo amarillo, y sus dientes parecían más largos, más afilados. Detrás de él, la criatura que había visto antes emergía de la niebla. Era enorme, con un pelaje negro como la noche y garras que parecían capaces de cortar el acero. ¡Atrás!, gritó Marta, retrocediendo mientras apuntaba otra flecha. Pero antes de que pudiera disparar, la bestia rugió, y su sonido no era solo el de un animal. Había palabras en ese rugido, una voz gutural que susurraba: «Tú eres la siguiente». Marta, aterrorizada, corrió hacia la selva, dejando atrás la cascada y las criaturas, pero sabía que la maldición la había alcanzado, y esta vez no habría escapatoria. La desaparición, el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja sombrío mientras el equipo de investigadores se adentraba en la espesura de la selva. La cachoeira, conocida entre los lugareños por su belleza y su misterioso poder, se encontraba a unas 2 horas a pie desde el campamento. La caminata había sido agotadora, pero el líder del equipo, Andrés, se mantenía firme en su objetivo de descubrir los secretos que la selva guardaba desde tiempos inmemoriales. Mientras avanzaban, el aire denso de la jungla parecía volverse más pesado. La humedad era insoportable y el sonido de los insectos era ensordecedor. Pero lo que más inquietaba a Andrés era la sensación de que algo los observaba desde las sombras. A pesar de que las leyendas locales hablaban de un protector sobrenatural, Andrés nunca creyó en esas historias. Sin embargo, había algo en la atmósfera que lo hacía dudar. Cuando llegaron finalmente a la orilla de la cascada, la vista era deslumbrante. El agua caía en un estrépito, creando una niebla que refrescaba el aire. Sin embargo, pronto descubrieron que no estaban solos. Uno de los miembros del equipo, Sara, quien había estado tomando notas sobre las formaciones geológicas,
se acercó demasiado al borde de la cascada. Su grito de terror cortó el aire y todos voltearon a verla cuando, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en la niebla. No hubo señales de lucha ni ruido alguno. Simplemente se desvaneció. Andrés y los demás corrieron hacia el lugar donde había estado, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. La sensación de pavor se apoderó de ellos, como si un velo de oscuridad los envolviera. Aquel lugar, aparentemente tan hermoso y natural, estaba marcado por algo más antiguo y siniestro. El equipo decidió dividirse en dos grupos. Andrés, junto con el geólogo Marcos y la antropóloga Clara, seguirían el rastro de Sara, mientras que el resto del equipo se quedaría para examinar la zona en busca de pistas. Mientras caminaban a lo largo de un sendero estrecho entre la densa vegetación, una serie de ruidos extraños comenzó a resonar desde la profundidad del bosque. Crujidos, susurros y el sonido inconfundible de pisadas invisibles. Clara, visiblemente aterrada, miró a su alrededor, tratando de entender de dónde provenían esos sonidos. Fue entonces cuando, de repente, el grupo se detuvo al escuchar un sonido gutural que no provenía de ningún animal conocido. Un rugido, bajo y profundo, como el de una bestia desconocida, resonó en la selva, haciendo que la piel de Andrés se erizara. No era un simple animal. Algo mucho más grande y más peligroso los acechaba. El equipo, en estado de alerta máxima, siguió. Caminando, sin embargo, cada paso los acercaba más a la oscuridad de la selva, y las sombras parecían moverse a su alrededor. Marcos, un hombre de ciencia, intentó racionalizar la situación, pero sus palabras se vieron ahogadas por el creciente miedo que sentían. Al llegar a una abertura, encontraron lo que quedaba de Sara. Su equipo de grabación estaba esparcido por el suelo, pero no había rastros de su cuerpo. El aire estaba impregnado con una humedad espesa que parecía volverse más densa conforme se acercaban a la cascada. Justo cuando el grupo iba a avanzar, un estrépito proveniente del fondo de 1900, la selva los hizo girarse de inmediato. De entre los árboles apareció una figura alta, con ojos que brillaban como dos lunas llenas. Era imposible discernir si se trataba de un hombre, una bestia o algo mucho más antiguo. La figura se acercaba, y el temor recorrió sus cuerpos con la fuerza de un rayo. Andrés, decidido a no caer en el pánico, levantó su linterna, revelando una mirada penetrante en los ojos de la criatura. La bestia, que parecía ser la misma que la leyenda de los lugareños había mencionado, los observaba fijamente, como si les estuviera dando la bienvenida a su dominio. El miedo se apoderó del grupo, y en ese momento, Andrés entendió que la leyenda era real. Algo antiguo y terrible habitaba en esa selva, y ahora, ellos eran parte de su historia. La criatura comenzó a avanzar hacia ellos, sus pasos resonando con fuerza en la tierra húmeda, y el grupo, paralizado por el terror, no sabía si correr o enfrentar lo que se avecinaba. El guardián de la selva, el aire se volvió aún más denso, casi irrespirable, mientras la criatura avanzaba. Andrés y su equipo no sabían si huir o luchar, pero el miedo los mantenía paralizados. Los ojos de la bestia, amarillos y penetrantes, brillaban como lunas en la oscuridad, reflejando una sabiduría ancestral. Con un rugido bajo, dio un paso más cerca, y en ese momento, la cascada rugió, como si respondiera a su llamada. La selva entera parecía estar viva, respirando con la misma intensidad que la criatura. Con cada movimiento, la sensación de estar atrapado se intensificaba. Andrés, con el corazón a 1000 por hora, susurró a los demás que se prepararan para lo que viniera. No había escape. El encuentro. En la vasta y enigmática selva de la bahía, un grupo de cazadores se adentró con la intención de capturar una criatura legendaria que aterrorizaba a los pueblos cercanos. Entre ellos, Javier, el líder del grupo, conocía las leyendas que hablaban de una tribu secreta que habitaba en las profundidades de la selva. A pesar de las historias sobre lobisomes protectores y amenazantes, dudaba que tales seres existieran. Pero a cada paso, el ambiente parecía más pesado, como si la selva estuviera viva. El sendero oscuro. A medida que avanzaban por el sendero, estrecho, el silencio de la selva se volvía opresivo. El sonido de los pájaros e insectos era apagado, y una sensación extraña tomaba posesión de Javier y sus hombres. Se detuvieron al escuchar el sonido de algo moviéndose entre las sombras,
como si estuvieran siendo observados. El líder intentó mantener la calma, pero la atmósfera cargaba un aviso claro. Algo los acechaba. La noche cayó rápidamente y la sensación de ser cazados se volvió aún más intensa. La tribu de los lobos. Después de horas de búsqueda, el grupo encontró una clarera donde una pequeña tribu se rebelaba, sus miembros en silencio y con miradas intensas. Javier percibió que no eran simples nativos, sino seres diferentes, con ojos dorados y comportamientos peculiares. En un ritual silencioso, la transformación comenzó. Los cazadores observaron, aterrorizados, cuando la tribu se reveló como Lobisoms. No era una leyenda, sino una realidad aterradora. La selva era un santuario para esas criaturas, y ahora estaban en su territorio. ¿Quieres crear contenido sin mostrar tu cara y monetizarlo? Con el método Lobo te enseño a hacerlo fácil y rápido. Inscríbete ahora y empieza a ganar desde ya. Inscripción abierta.